Era el día de la boda de mi hermana, un gran evento en todos los sentidos de la palabra. Candelabros resplandecientes, filas de arreglos florales extravagantes y una audiencia vestida de gala dejaban claro que no se había escatimado en gastos. Me quedé de pie, torpemente, en una esquina, sosteniendo un vaso de agua, tratando de pasar desapercibida en un mar de vestidos de diseñador y trajes a la medida. Mis padres habían dejado muy claro que yo no pertenecía a este deslumbrante espectáculo de perfección. Tienes suerte de que siquiera te dejemos asistir, siseó mi madre en voz baja esa misma mañana mientras me ponía un vestido sencillo. No queremos que nos avergüences frente a nuestros invitados. Sus palabras me hirieron, pero me tragué el dolor. Mis padres siempre habían sido críticos, pero hoy su desprecio se sentía más agudo. No era solo su desaprobación, era la humillación absoluta que me esperaba. A medida que avanzaba la noche, llegó el momento del brindis. Mi padre tomó el micrófono, de pie y confiado, y comenzó a hablar. Hoy celebramos a nuestra hermosa hija, Victoria, dijo con orgullo en la voz. Ella siempre nos ha hecho sentir orgullosos, a diferencia de... Su mirada se dirigió hacia mí, y me congelé. Cada nervio de mi cuerpo gritaba para desaparecer. A diferencia de algunas personas en esta familia que no han hecho más que traernos vergüenza. La sala quedó en silencio, salvo por unos cuantos jadeos de la multitud. Mis mejillas ardieron mientras cada par de ojos se posaba en mí. Era una flagelación pública diseñada para recordarle a todos en la sala mi fracaso a sus ojos. Las lágrimas ardían en las esquinas de mis ojos, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. En su lugar, apreté los puños y desvié la mirada, concentrándome en un punto distante de la habitación mientras mi padre continuaba su brindis, alabando los logros de mi hermana y lanzando más insultos velados en mi dirección. Quería correr, pero mis pies se sentían como de plomo. Entonces, escuché una voz fuerte y tranquila que cortó la tensión como una espada. Eso es suficiente. La multitud se abrió cuando Liam dio un paso al frente. Vestía un elegante traje negro, su presencia imponente e innegable. Mi corazón se aceleró cuando se acercó, su mandíbula apretada de una manera que me decía que no estaba dispuesto a dejar pasar esto. ¿Quién eres tú para interrumpir esto?, dijo mi padre con fuerza, su rostro enrojecido de ira. Soy el hombre que ama a tu hija, respondió Liam, su voz firme pero con un matiz inconfundible de desafío, y estoy aquí para dejar algo muy claro. La sala quedó en un silencio sepulcral. Desde los camareros hasta los miembros de la alta sociedad, todos observaban con atención. Liam subió al escenario, tomando el micrófono de las manos atónitas de mi padre. ¿La llamas una desgracia?, dijo, su voz resonando en el inmenso salón. Pues déjame decirte lo que yo veo. Veo a una mujer fuerte, resistente, y mucho mejor de lo que cualquiera de ustedes le da crédito. Los murmullos comenzaron, pero Liam no había terminado. La menosprecias, la humillas, pero no ves el corazón que tiene ni la amabilidad con la que trata a quienes realmente lo merecen. No la mereces. Francamente, tu comportamiento esta noche es más una desgracia que cualquier cosa que ella haya hecho jamás. No podía respirar. El peso de años de sufrimiento silencioso se aligeraba con cada palabra que Liam decía. Mis padres parecían furiosos. Mi hermana, mortificada. Pero, por primera vez, no me importó. Entonces, Liam hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló ahí mismo, en medio del pasillo, con todos los invitados mirando. Liam me sostuvo la mirada y dijo, «Te amo». Su voz estaba cargada de una sinceridad que hizo brotar nuevas lágrimas en mis ojos. «Y no me importa lo que piensen, ¿te casarías conmigo?». La sala estalló en caos, jadeos, vítores e incluso protestas de mis padres. Pero nada de eso importó en ese momento. Todo lo que podía ver era a Liam, el hombre que me defendió cuando nadie más lo hizo. Sí, susurré, mi voz temblorosa. 1000 veces sí. El resto de la noche fue un borrón. La audaz declaración de Liam había cambiado la narrativa, desviando la atención de la crueldad de mis padres al romance inesperado que se desarrollaba ante los ojos de todos. Las mismas personas que antes me miraban con lástima ahora se acercaban con felicitaciones. Sus palabras de aprobación sonaban huecas en mis oídos. Pero ya no necesitaba su validación. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo.
Pero no fue solo una historia de amor. Fue una declaración de mi valor, un recordatorio de que no necesitaba la aprobación de mis padres para ser feliz. Y en cuanto a ellos, bueno, digamos que sus desesperadas súplicas de perdón llegarían antes de lo esperado. En el momento en que Liam deslizó el anillo en mi dedo, la multitud reaccionó, algunos aplaudieron, otros susurraban detrás de sus manos. Pero lo que más resaltó fue el silencio ensordecedor de mis padres. El rostro de mi madre era una máscara de furia, sus labios apretados con tanta fuerza que se pusieron blancos. Mi padre, por otro lado, parecía como si lo hubieran abofeteado en público. Su expresión oscilaba entre incredulidad y una rabia apenas contenida. Liam se puso de pie, su mano sujetando firmemente la mía, y se giró para mirarlos. Está claro que no la valoran, dijo, su voz cortando el murmullo de la sala como una cuchilla. Pero yo sí, y eso es todo lo que importa. Largo, ladró mi padre, su voz temblorosa. Decir que estaba furioso sería quedarse corto. Has avergonzado a esta familia lo suficiente por una noche, escupió mi padre, su voz temblorosa por la ira. Liam soltó una risa baja, su confianza inquebrantable. ¿Avergonzado? No, señor, creo que eso lo has logrado tú solo. Se encogió de hombros y añadió con calma. Yo solo le di lo que siempre se mereció, respeto. Antes de que mi padre pudiera responder, Liam me jaló suavemente hacia la salida, su agarre firme pero reconfortante. La multitud se abrió ante nosotros como el mar rojo, y por primera vez en mi vida sentí una oleada de poder al caminar a su lado. Durante años había sido la hija invisible, relegada a las sombras mientras mi hermana disfrutaba del centro de atención. Pero esta noche, Liam se había asegurado de que el mundo me viera. Y no como una desgracia, sino como alguien digno de amor. Cuando finalmente salimos del salón, estaba demasiado abrumada para hablar. Liam me llevó a su apartamento, un espacio acogedor que se sentía más como un hogar que la fría mansión de mis padres jamás lo hizo. Me entregó una copa de vino y se sentó a mi lado en el sofá, su mano descansando sobre la mía. Háblame, dijo suavemente, ¿cómo te sientes? Ni siquiera lo sé, admití, mi voz apenas un susurro. Parte de mí se siente aliviada, pero otra parte no puede creer lo que hicieron, frente a todos. Los ojos de Liam se oscurecieron con rabia. Te han tratado así durante demasiado tiempo, esta noche fue solo el punto de quiebre. Asentí con la cabeza, sintiendo como las lágrimas brotaban de nuevo. No sé cómo seguir adelante con esto, son mis padres, pero, ¿cómo se perdona algo así? No tienes que hacerlo, dijo Liam con firmeza. El perdón no es algo que les debas, tienes todo el derecho de sacar a la gente tóxica de tu vida, incluso si es tu familia. Sus palabras quedaron dando vueltas en mi mente mucho después de que nos fuimos a la cama. Por primera vez, comencé a considerar la posibilidad de una vida sin sus críticas constantes. Una vida en la que pudiera ser yo misma, sin miedo a ser juzgada. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de mensajes. La mayoría eran de familiares lejanos, ofreciendo disculpas huecas o tratando de justificar el comportamiento de mis padres. Pero el mensaje que realmente llamó mi atención fue de mi hermana, Victoria. Tenemos que hablar. Nos vemos en el café el 5, al mediodía. Con cierta reticencia, acepté. Cuando llegué, Victoria ya estaba sentada. Su aire habitual de confianza había sido reemplazado por algo que se parecía sospechosamente a la culpa. Quiero empezar diciendo que lo siento, comenzó Victoria, sus manos apretadas alrededor de su taza de café. No sabía que iban a hacer eso, si lo hubiera sabido, los habría detenido. Alcé una ceja. ¿De verdad? Porque nunca me has defendido antes. Su rostro se sonrojó. Lo sé, y no estoy orgullosa de eso, pero anoche, incluso yo me sorprendí, no fue justo para ti. Crucé los brazos y me recliné en mi silla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué disculparte después de años de dejar que me trataran como si fuera menos que tú? Victoria vaciló, bajando la mirada a la mesa. Porque me di cuenta de algo anoche. No importa cuánto me hayan elogiado, no importa cuántas veces me hayan llamado la hija perfecta. No significa nada si es a expensas de mi hermana. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero no estaba lista para perdonarla todavía. Solo estás diciendo esto porque Liam los avergonzó frente a todos. Si no lo hubiera hecho, ¿seguirías aquí? Victoria se estremeció, y supe que había tocado una fibra sensible.
Tal vez no, admitió con honestidad. Pero, ¿importa? Estoy aquí ahora y quiero arreglar las cosas. No estaba segura de si podía confiar en ella, pero una pequeña parte de mí quería creer que era sincera. Tienes mucho que demostrar, dije finalmente. Las disculpas son fáciles. No. Ella asintió, su expresión sombría. Lo entiendo. Solo dame una oportunidad. Está bien. En las siguientes semanas, las acciones de Victoria empezaron a coincidir con sus palabras. Se enfrentó a nuestros padres, llamándolos la atención cuando intentaban menospreciarme. Incluso se acercó a Liam para agradecerle lo que hizo en la boda. Mientras tanto, mis padres permanecieron obstinadamente en silencio. No se acercaron. No se disculparon. Nada. Era como si estuvieran esperando a que todo se olvidara, a que yo volviera arrastrándome, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, estaba decidida a mantenerme firme. Pasaron semanas sin una sola palabra de mis padres. Su silencio, aunque predecible, seguía doliendo. No podía quitarme de encima la sensación de estar siendo abandonada. Incluso si finalmente había aceptado que su amor siempre venía con condiciones. Pero ya no estaba dispuesta a desenredarme para complacerlos. Liam, como siempre, fue mi ancla. Me apoyó en el momento en que más lo necesitaba. El torbellino de emociones que siguió a la boda me dejó exhausta, pero a pesar de todo, la presencia inquebrantable de Liam me recordaba que no estaba sola. Una parte de mí anhelaba un cierre. Una disculpa. Un reconocimiento. Algo, de las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Ese cierre llegó antes de lo esperado, aunque no de la manera que imaginé. Esa noche, mientras Liam y yo nos preparábamos para cenar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi padre. Tenemos que hablar. Vuelve a casa mañana al mediodía. Mi estómago se revolvió mientras miraba la pantalla. No hubo disculpa. No hubo calidez. Solo una exigencia. Liam se inclinó, leyó el mensaje y frunció el ceño. No tienes que ir, dijo, su voz firme pero gentil, no les debes nada. Lo sé, respondí, sintiendo como mi voz temblaba, pero necesito escuchar lo que tienen que decir, aunque solo sea para confirmar que alejarme fue la decisión correcta. Al día siguiente, llegué a la casa de mis padres sintiéndome como si estuviera caminando hacia la guarida de un león. La gran mansión fría se alzaba sobre mí cuando salí del auto. Cada paso hacia la puerta traía de vuelta recuerdos de innumerables humillaciones y críticas. Cuando toqué, mi madre abrió la puerta. Su expresión era ilegible. Llegas tarde, dijo con su tono cortante de siempre. Me tragué una réplica y la seguí hasta la sala de estar. Mi padre estaba ahí, sentado en su silla habitual, con la postura rígida y el ceño fruncido. Victoria también estaba en el sofá, con una mirada cautelosa en el rostro. Queríamos hablar de lo que pasó en la boda, comenzó mi padre, su tono afilado. Tu comportamiento fue inaceptable. Parpadeé, aturdida. ¿Mi comportamiento? Repetí, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Nos humillaste públicamente frente a todos los invitados, espetó. ¿Y crees que mi comportamiento fue el problema? Le faltaste el respeto a esta familia al permitir que ese hombre hablara fuera de lugar, intervino mi madre, su voz fría, y luego aceptaste su propuesta sin siquiera consultarnos. ¿Tienes idea de cómo nos hizo quedar? Solté una risa amarga. ¿Cómo te hizo quedar? Repetí, incrédula. Esto no se trata de ustedes, se trata de cómo me han tratado toda mi vida. Respiré hondo y solté lo que había guardado por años. Para ustedes, nunca he sido más que una ocurrencia de último momento, el chivo expiatorio de sus frustraciones, mientras Victoria recibía todos los elogios. Eso no es cierto, espetó mi padre. De mis padres por controlarme se volvieron cada vez más desesperados. Mensajes fríos. Llamadas que ignoré. Incluso intentaron manipular a otros familiares para que me convencieran de regresar. Pero esta vez, ya no caería en su juego. Mi corazón todavía dolía por la pérdida de la familia que deseaba tener, pero finalmente entendí que algunas batallas no valían la pena. Victoria y yo, por primera vez en nuestras vidas, éramos libres. Y eso era suficiente. Con incredulidad. ¿Desde cuándo significa familia control, manipulación y humillación? Mi madre frunció los labios, claramente irritada. Solo queremos lo mejor para ti. Liam dejó escapar una risa seca.
¿Lo mejor para ella o lo mejor para ustedes? Mi padre dio un paso al frente, su rostro enrojecido de ira. No voy a permitir que hables así en mi presencia. Pero yo ya no era la misma persona que solían pisotear. Pues tendrás que acostumbrarte, dije, con la voz firme, porque ya no voy a callarme. El silencio que siguió fue pesado, tenso. Y por primera vez en mi vida, tuve la última palabra. Siempre sentí que tenía que ser perfecta, admitió, su voz teñida de tristeza mientras jugaba con la copa de vino entre sus dedos, que si cometía un solo error, dejarían de verme como la hija ejemplar. La miré con comprensión. Durante años, había resentido la manera en que Victoria parecía recibir todo el amor y reconocimiento que a mí me negaban, pero ahora veía la otra cara de la moneda. No era amor, dije en voz baja, era control. A ambas nos moldearon para encajar en su idea de lo que debíamos ser. Ella asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. Tienes razón, pero ya no quiero vivir bajo sus expectativas. Quiero aprender a ser, yo misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi hermana de verdad, no como una rival, sino como una aliada. Liam salió al balcón y nos miró con una sonrisa. ¿Todo bien? Victoria y yo intercambiamos una mirada antes de asentir al unísono. Sí, dije con una sonrisa sincera. Creo que por primera vez en mucho tiempo, todo está bien. Vida recordándome que nunca fui suficiente, que nunca estuve a la altura de sus expectativas, pero ya no voy a cargar con esa culpa. Mi padre resopló, cruzando los brazos. Siempre has sido tan dramática. Victoria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. No, papá, no es drama, es la verdad. Su voz era firme, segura. Nos criaron con miedo, nos hicieron creer que el amor se ganaba, que teníamos que ser perfectas para merecer su aprobación. Mi madre frunció los labios, su incomodidad evidente. Te dimos todo, educación, comodidades, oportunidades, y así es como nos lo agradecen. Respiré hondo, manteniéndome firme. Nos dieron todo, excepto amor incondicional. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre desvió la mirada y mi madre suspiró pesadamente, como si estuviera cansada de una conversación que no valía la pena tener. No sé qué esperaban de esta reunión, dijo finalmente, pero no vamos a disculparnos por haber tratado de hacerlas mejores. Sentí una punzada de dolor, pero no sorpresa. Había llegado con la esperanza de un cierre, y en cierto modo, lo había obtenido, no porque ellos se hubieran arrepentido, sino porque, por primera vez, entendí que nunca lo harían. Me puse de pie, Victoria a mi lado. No necesitábamos que nos hicieran mejores, dije con calma, solo necesitábamos que nos amaran como éramos. Victoria asintió y sin más que decir, nos fuimos juntas. Cuando salimos del café, el aire fresco golpeó mi rostro como un recordatorio de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba en mis manos. Y esta vez, lo construiría en mis propios términos. Entonces, no hay nada más que decir. Mi madre desvió la mirada, incapaz de responder. Mi padre apretó la mandíbula, su orgullo impidiéndole admitir siquiera un mínimo de culpa. Victoria y yo nos miramos, compartiendo una silenciosa comprensión. No habíamos venido en busca de aprobación ni de una reconciliación forzada, solo queríamos que nos escucharan, que entendieran el daño que habían causado, pero en el fondo, sabíamos que tal vez nunca lo harían. Si alguna vez están listos para cambiar, sabrán dónde encontrarnos, dijo Victoria con voz firme antes de girarse hacia la puerta. Yo la seguí sin mirar atrás. Mientras salíamos del café, sentí el peso de años de dolor y expectativas rotas desvanecerse lentamente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente entendí que ya no necesitaba su validación para seguir adelante. Victoria me tomó de la mano con una leve sonrisa. Lo hicimos, susurró. Asentí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, sin importar lo que pasara, estábamos en el camino correcto. Era el inicio de algo nuevo, algo nuestro. Salir de ese café se sintió como quitarme un peso de encima que había cargado toda mi vida. Por primera vez, me sentí libre, no solo de sus expectativas, sino del miedo a perder su aprobación. Victoria y yo caminamos en silencio por un rato antes de que finalmente hablara. Eso fue valiente, dijo en voz baja. No creo que hubiera podido hacer eso sin ti. Eres más fuerte de lo que crees, le respondí con una sonrisa. Ambas lo somos.
Las semanas posteriores a esa reunión fueron transformadoras. Sin la sombra del juicio de mis padres sobre mí, me entregué por completo a mi trabajo y mis relaciones. Mi curso de diseño se convirtió en una fuente de orgullo y, con el estímulo de Liam, comencé a trabajar de manera independiente, ayudando a pequeñas empresas a crear logotipos y marcas que me permitían expresar mi creatividad. Victoria también estaba encontrando su equilibrio. Empezó terapia, algo que ninguno de los dos había considerado jamás al crecer en una familia donde la vulnerabilidad se veía como una debilidad. Poco a poco, comenzó a sanar de las presiones del perfeccionismo y nuestro vínculo se fortaleció con cada día que pasaba. Sorprendentemente, las consecuencias de la confrontación trajeron aliados inesperados. Miembros de la familia extendida que habían sido testigos del comportamiento de mis padres se acercaron, ofreciendo disculpas por no haber intervenido antes. Aunque sus palabras no podían borrar el pasado, servían como un recordatorio de que no estaba sola. Una noche, mientras Liam y yo nos sentábamos en el balcón viendo la puesta de sol, él se volvió hacia mí con una sonrisa que hizo que mi corazón se saltara un latido. «Has llegado tan lejos», dijo, su voz llena de orgullo. «Creo que es hora de que empecemos a construir nuestro futuro». Me reí suavemente, bajando la mirada hacia el anillo que ya brillaba en mi dedo. «Nuestro futuro ya está aquí», susurré, entrelazando mi mano con la suya mientras el sol desaparecía en el horizonte. Sentido de obligación. Cuando abrí el sobre y vi la respuesta de mis padres, sentí una punzada de emociones encontradas. No había disculpas, ni palabras afectuosas, solo una confirmación de asistencia que se sentía más como un trámite que como un verdadero deseo de estar allí. «¿Estás bien?», preguntó Liam, apoyando una mano en mi espalda. Asentí lentamente, aunque en mi interior no estaba segura de la respuesta. «No sé qué esperar de ellos», admití. «No sé si vendrán por mí o por las apariencias». Liam me tomó de la mano y entrelazó sus dedos con los míos. «No importa por qué vengan», dijo con suavidad. «Este día es sobre nosotros, sobre lo que hemos construido. Nadie puede quitarnos eso». Sus palabras me dieron la paz que necesitaba. Los días previos a la boda estuvieron llenos de preparativos y momentos inolvidables. Victoria se aseguró de que cada detalle fuera perfecto, desde las flores hasta la música. Se había convertido en mi mayor aliada, y verla tan comprometida con mi felicidad me hacía sentir más afortunada de lo que jamás imaginé. Finalmente, el día llegó, de pie frente al espejo, con mi vestido puesto y el corazón latiendo con fuerza. Respiré hondo. Ya no era la misma persona que había crecido buscando desesperadamente la aprobación de mis padres. Hoy, me casaba con el hombre que amaba, rodeada de las personas que realmente importaban. Cuando caminé por el pasillo y mis ojos se encontraron con los de Liam, supe que todo lo que había pasado me había llevado exactamente a donde tenía que estar. No importaba quién estuviera en la audiencia, no importaba el pasado. Este era mi momento. Y lo iba a vivir plenamente. Con expresiones serias, como si finalmente comprendieran el peso de sus acciones. «Lo entendemos», dijo mi padre con un suspiro. «No esperamos que todo se arregle de la noche a la mañana, pero queremos intentarlo». Mi madre, por primera vez en mucho tiempo, no tenía su habitual máscara de frialdad. Sus ojos se posaron en mí con algo que parecía vulnerabilidad. «Perdimos mucho tiempo», admitió. «No quiero perder más». Sentí a Liam apretar suavemente mi mano, un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esto. «Veremos», respondí, sin hacer promesas vacías. «El cambio toma tiempo». Hubo un largo silencio, pero no era tan incómodo como antes. Era un silencio lleno de posibilidades, de algo que quizás, con el tiempo, podría convertirse en una nueva historia. Cuando mis padres se alejaron, sentí que algo en mi pecho se aligeraba. Tal vez no había una solución mágica, pero al menos, por primera vez, había un punto de partida. Liam me envolvió en sus brazos y apoyó su frente contra la mía. «¿Estás bien?», susurró. Sonreí suavemente, asintiendo. «Sí, estoy exactamente donde debo estar». La música continuó. Las risas llenaban el aire y el amor que me rodeaba era innegable. No sabía qué traería el futuro con mis padres, pero por primera vez, estaba en paz con la incertidumbre. Porque, al final del día, había elegido mi felicidad, y eso era lo único que realmente importaba. Asentí con la cabeza, procesando sus palabras. «Lo entiendo», respondí, «pero el cambio toma tiempo». Mis padres intercambiaron miradas y volvieron a asentir. «Estamos dispuestos a intentarlo. Si nos dejas»,
dijo mi padre con voz sincera. El resto de la noche pasó entre risas, baile y brindis llenos de cariño. Mis padres se mantuvieron a distancia, respetando mis límites, mientras Victoria brillaba como el alma de la fiesta. Su risa resonaba en el aire, llena de una libertad que ambas habíamos tardado demasiado en encontrar. La familia de Liam me acogió con los brazos abiertos, su calidez y amor llenando los espacios vacíos que mis propios padres habían dejado. Sentí, con cada abrazo y cada palabra de apoyo, que realmente pertenecía a este nuevo hogar que estaba construyendo. Cuando la noche llegaba a su fin, Liam y yo estábamos en la pista de baile, rodeados de amigos y seres queridos que se habían convertido en nuestro verdadero sistema de apoyo. Él inclinó la frente hasta apoyarla contra la mía, su aliento cálido contra mis labios. Esto es solo el comienzo, susurró. Sonreí, sintiendo mi corazón desbordarse de amor y gratitud. No puedo esperar a ver a dónde nos lleva. La música seguía sonando, las estrellas brillaban en el cielo y, por primera vez en mi vida, supe con certeza que había encontrado mi felicidad para siempre, no solo en Liam, sino en mí misma.